Joel Alejandro Gutiérrez Flores, amigazo y además, como mencionas, hermano masón. De veras, te agradezco mucho que continúes con nuestras charlas entretenidas. Es algo importantísimo platicar lo que estamos haciendo. Te recibo con un abrazo fraternal y además te ruego que le des este abrazo, lo transmitas a todos los hermanos masones de la respetable logia simbólica, hermanos Flores Magón número 71, que seguramente nos están acompañando por las redes sociales. Seguramente ya les estuvimos informando esta semana que íbamos a estar al orden aquí y platicando de temas tan interesantes, Rafa. Creo que nos quedamos cortos la semana pasada. Este, Efectivamente, Joel, mira, amigos internautas, se recordarán ustedes en nuestra charla anterior, la emisión que tuvimos el viernes pasado de charlas entretenidas, tuvimos el privilegio, yo lo siento así, un privilegio, de observar, de conocer algunos ejemplares de una magnífica colección de cartas de tarot que tiene Joel Gutiérrez. Todas ellas, a mi gusto, todas son hermosas. Pero además de la belleza y del arte que viene plasmado en cada una de estas colecciones, yo creo que sería muy interesante, como dice Joel, que nos quedamos pendientes, nos quedamos colgaditos en tratar de ahondar en sus misterios, en sus secretos. Se supone que las cartas del tarot, Joel, amigos, ocultan algunos mensajes, pero además al consultarlas, esos secretos, esos misterios, los son develados. Entonces, a mí me parece que ese es el punto interesantísimo de hablar del tarot. ¿Cómo empezamos, querido Joel? pues mira, yo creo que a mí me es muy importante dejar claro que el tarot es pues es como un libro, ¿no? Un libro donde se han estado escribiendo y codificando de manera muy interesante y muy sabia eh, arquetipos, símbolos de origen universal que pertenecen a a todo nuestro universo conocido, a cómo nos hemos desarrollado y cómo vivimos y hemos vivido y cómo le damos fuerza y carácter a nuestro propio ser y a nuestro sistema de conducción social. Pero no solo eso, el que hace el tarot, el que empieza a desarrollarlo, a dibujarlo, basado en toda la experiencia, en esos conocimientos simbólicos, arquetípicos, de conocimientos universal, tiene también un dejo místico que, que inscribe dentro de las cartas. Y entonces al inscribirlo dentro de las cartas, eh, genera una relación mística con el universo. Y eso creo que debemos empezar a entenderlo como que el tarot no simplemente es echar las cartas y decir, esta bruja te lo está hechizando, no, tú traes un amarre o tú traes determinada, no, o sea, el tarot por sí mismo está en sincronía con está en sincronía con los símbolos universales y permite que estos se engranen a nuestra vida, a la forma en que cómo hacemos las cosas y cómo nos desarrollamos. Y de ahí, creo yo, creo fervientemente que de ahí viene la magia, lo que decimos, ahí viene lo mágico del tarot, esta sincronización que realiza con los símbolos universales, ¿no, Rafa? Sí, sí. Ahora, ¿a qué le llamamos símbolos universales, Joel? Eso me parece interesantísimo. Por ejemplo, cuando sonreímos, la forma como contraemos los músculos de la cara y enseñamos los dientes, cerramos un poquito los ojos, pues eso es universal. Sí, Nadie podría decir, oye, tradúceme esta expresión facial. En todo el mundo sabemos que al hacer esas actitudes estamos sonriendo. Y por el otro lado hay otras expresiones, el hambre, el dolor, la palabra o la expresión ay al sentir un dolor, también es universal. Entonces claro. no podríamos negar que hay todos estos contenidos en las cartas del tarot o en algunos otros, como tú dices, los símbolos de tipo universal, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja.
inclusive la representación gráfica, Joel. En todos lados vemos, por ejemplo, las explicaciones, lo que le llaman ahora señalética, una llavecita, un grifito de agua con gotitas, pues nos indica que hay agua para el servicio de la persona y ya no se necesita ni siquiera recurrir a que si estamos de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo, se han hecho emblemas, símbolos, signos universales. Y creo que de una manera, lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, pero creo que esto es lo que está reflejado en el arte que aplican algunos dibujantes, algunos artistas, Claro, pintores, gráficos en las cartas. Ahora, claro, vamos a poner una carta cualquiera, por ejemplo, la de las monedas o los oros. Bueno, pues ya la calidad del artista, la imaginación, la capacidad de plasmar la idea, pues es muy variable, cada artista lo puede hacer a su manera, pero el contenido interno, el contenido realmente simbólico de la moneda o del oro, pues esto es universal. Y entonces, claro. por ahí va tu explicación, Joel. Sí, efectivamente, estamos viendo esa, eh, como que empezar a entender que en el tarot lo que encontramos o lo que podemos encontrar son los significantes, los símbolos y de estos símbolos universales, de estas ideas primigenias universales que dan vida, que dan sentido y que elaboran ciertas ideas para todo mundo, ¿no? Y entonces, a partir de esto se genera, pues ya todo un arte alrededor. Hay algunas escuelas, y quisiera comentar algo, no sé si conozcas el clásico tarot de Marsella, ¿no? Creo que es uno de los tarots más, pues, déjeme quitarle el desenfoque El tarot de Marsella, cuando tú hablas del tarot de Marsella, Joel, estás sí, refiriéndote a que Marsella es un lugar. Entonces, exactamente. este tarot, por alguna razón, recuerda al lugar de Marsella. Sí, sí, efectivamente, ahí se determina que probablemente haya surgido la idea estética de este tarot. En Marsella, finalmente, en esta región, era una región de mucho comercio. Venecia estaba en un apogeo tremendo, por ahí del 1450 en adelante, 1500. Era un apogeo gigantesco, llegaban ideas de todo el mundo, llegaban ideas de Asia, de África, de Europa, y aquí, en este cúmulo de conocimientos, se negociaba, se trataba y se veía el tarot como uno, como juegos de naipes, ¿no? Y otro como libro arquetípico de símbolos y significados. Y Ahorita que entre, dices esto de juegos de naipes, te interrumpo por esto, me hiciste pensar en algo que me parece interesantísimo. Tenía que ser así en un puerto marítimo con gran comercio, porque efectivamente, pues las travesías por el mar eran larguísimas. Tanto ¿sí? los marinos como los presidiarios, pues lo que tenían de sobra era tiempo vacío, tiempo sin ocupación, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, pues se dedicaban a hacer cosas manuales. Y uno de esos pasatiempos, pues era jugar a los dados, a lanzar piedritas, a jugar cartas, a hacer ese tipo de diversiones o de distracciones. Y yo no dudo desde ninguna manera que en todos estos lugares, en los puertos marítimos importantes de aquella época, hayan llegado estas costumbres, pero simplemente como una diversión, inclusive así como algo no muy recomendable. Por eso yo creo que a eso se debe que durante algún tiempo estuvo prohibidos todos los juegos de naipes, Joel. Sí, Todavía y no, sin ningún contenido mágico ni claro. esotérico, sino simplemente como diversión de, pues no sé si de perdularios o de taberneros, ¿no? Aunque también existe la teoría que aunque eran juegos de azar o que eran juegos de taberneros, ¿no? De gente que Sí, estaba, este, el tarot nunca dejó de tener su significado, esotérico, su significado simbólico, y que precisamente el hecho de que se usara para jugar era la pantalla para no, descubrir o no develar el secreto que el tarot mismo escondía y que solo este secreto estaba destinado a o bueno, no destinado, estaba hermético y claro.
era solo para las personas que pudieran entenderlo, ¿no? Y entonces podía pasar desapercibida su distribución, su interpretación, solo por aquel que podía conocer ese específico significado que se le podía dar, ¿no? Entonces, hasta la teoría dice, se jugaba a las cartas, se jugaba en tabernas, pero nunca dejó de perder el verdadero significado que tenía, ¿no? Tienes apagado tu micrófono, querido Rafa. Sigue apagado tu micrófono, Rafa. Ahí Sabes que está. estoy tratando estaba tratando de ver si había amigos que se habían conectado en nuestro chat de Facebook, pero eso me estaba distrayendo un poquito en el sonido de lo que yo decía, pero te estoy escuchando con mucha atención. Ah, ya, ya. Sí, 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 no, 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 no te preocupes. Sí, No, bueno, no sé si está funcionando el Facebook claramente. este, a Creo que ver, sí, pero no veo la intervención de nuestros amigos en el comentarios. chat. A ver, voy a poner un hola, abrazo fraterno. Ya lo he enviado. Y sí, ahí sale mi comentario. Yo Bueno, esperaría que sí. no me distraigo, Joel, porque si no, de por sí siempre se me va el tiempo platicando contigo y entonces si además me distraigo viendo lo del Facebook, esperamos que todo esté funcionando bien en la Sí, fíjate transmisión. que Jair Jiménez nos acaba bueno, nos escribió, dice saludos, queridos hermanos, staff. Georgina Cabrera acaba de enviarnos saludos fraternales, queridos hermanos y amigos, interesante tema. Gina siempre acompañándonos todos los días. Qué bueno, Gracias, Gina. afortunadamente. Un Bueno, saludo para ti. te distraje por esto. Estaba viendo esto. Era el juego simple por pasatiempo. Eso eran los naipes, digamos, como decía, de desocupados. Pero ya está, Joel, la semana pasada hablaba yo de cuando lanzamos una moneda al aire y decimos va a caer águila o sol, ya estamos como recurriendo a los imponderables. Estamos recurriendo a un elemento que se llama suerte. Ujú. Y esto de la suerte, pues es una forma eufemística de hablar de un ser supremo que nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Y entonces ya estamos recurriendo a unas fuerzas diferentes a nosotros. No es exactamente lo que yo quiera. Si yo hago que la moneda caiga del sol o que caiga en águila, pues ya es mi propia voluntad. Pero si la lanzo al aire con la esperanza de ver qué va a caer, pues yo creo que ya estoy recurriendo a imponderables. Y obviamente, como tú decías, pues ya viene todo el simbolismo de las imágenes que nos van representando otras, otras ideas. Sí, sí, efectivamente. El, el tarot simple no es pues tan simple como de tirar la moneda, ¿no? Claro, Tirar la moneda claro, ciertamente podría pensarse hasta podríamos catalogarlo o dejarlo en el azar. Hay claro, un 50% de que caiga esto o cruz o cara, ¿no? Hay esa probabilidad. No hay más. Ahí es un sí o un no. Sin embargo, el tarot va más allá. Yo siento que el tarot determina que a partir de todos estos conocimientos universales empezamos a clarificarlos en un símbolo. Pero a ver, la pregunta aquí está, Rafa. Tenemos brevemente, un tarot se compone de determinadas partes. La primera parte le llamamos arcanos mayores. Hay 22 arcanos mayores, o sea, son 22 cartas. La primera no está numerada y corren del 1 al 21, ¿no? Del 0 al 21. Son 22 cartas. Luego existen otras 56. Es como que la segunda parte del tarot. En cuatro esas veces 14. Esas 56 cartas se dividen en cuatro tipos: los tipos de basto, los tipos de oro, los tipos de copas y los tipos de oro, bastos, copas y espadas, ¿no? O sea, los dividen en cuatro. Las primeras 10 son del 1 al 10, uno de oros, uno, dos, tres, cuatro, sí. Y después les llamamos una tercera parte las figuras de la corte, que son el paje, la reina, el rey, ¿no? Y el caballero. Bueno, el paje, el caballero, la reina y el rey, formando
14 cartas, 14 arcanos menores para formar 56. Entonces, esa es la estructura de un tarot. Lo que no La tenga, escalera, digamos. lo que no tenga esa estructura, podemos llamar, porque hay muchos que se llaman tarots, pero finalmente son grimorios o son oráculos o son otra cosa, no son tarots. El tarot específicamente son 56 cartas menores divididas de a 10 y cartas de la corte y 22 arcanos mayores. Eso es el tarot. Ahora, ¿cómo podemos entender que ahí va la pregunta? ¿Cómo cobran significado estas cartas? Y un significado, podríamos decirle, que se ajusta a lo que tú estás pensando, que se ajusta a lo que tú estás preguntando, que se ajusta a los intereses, miedos y circunstancias que estás viviendo. ¿Cómo es que cuando tiras dos, tres cartas, estas tres cartas ajustan a esas emociones, a esa energía, a esa... Y entonces los símbolos que ahí se quedan, que se quedan en el mantel y que aparecen, ¿cómo es que se ajustan a esos signos universales, esas ideas primigenias, cobran sentido cuando, de acuerdo a tus propias emociones, tus preguntas, tu sentimiento, ¿no? Muchos les llaman destino, ¿no? Yo escuchaba Moyers, a Gutiérrez Moyers, nuestro querido hermano, cuando estaba dando una plática de tarot también aquí con nosotros, interesantísima. Él le llamaba, esto se llama destino, ¿cómo es que esa coincidencia, ¿no? Yo podría llamarlo también sincronicidad. Y para hablar de sincronicidad tenemos que tocar el tema y hablar de algo, pues ya que tacha o que llega al origen místico, que alcanza a rozar algo místico que se refiere al conjunto y a la integración que tiene nuestro alma, nuestro espíritu con el universo y cómo coincide con él durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta sincronicidad, por ejemplo, te comentaba alguna vez, yo estoy pensando mucho en determinada persona, ¿no? Y ¡zas! ¿Qué crees? Te la encuentras en la calle, ¿no? O ¡zas! Te habla por teléfono. O ¡zas! Te encuentras lo que estabas pensando que ibas a encontrar. Todos esos detalles, o estás muy interesado en un tema y estás abordando ciertas cosas, y ¡pax! Te llegan a ofrecer un libro que habla exactamente del tema, ¿no? Esas cosas se llaman sincronías, no son casualidades ni causalidades, son sincronías, es decir, que llega un momento en que nuestro espíritu y nuestra alma eh, tiene una apertura tal que permite que los objetos que están a nuestro alrededor se reconozcan unos a otros y podamos nosotros también reconocerlos a ellos y crear un vínculo. Este vínculo puede hablarte y puede decirte cosas y puede incluso advertirte, ¿no? Y ahí entra la magia, la mística de lo que llamamos tarot. A ver si te Eh, gusta este ejemplo que se me ocurre, Joel. por favor, Rafa. Algunos amigos, sobre todo de los modernos, que nos dicen, yo no creo en nada de eso, esas son supersticiones, son supercherías. La ciencia debe ser comprobable y repetible, la ciencia experimental y cosas de estas, ¿no? Y bueno, muy respetables sus opiniones y demás, pero la otra manera, la otra cara de la moneda es hace algunos años, cuando empezaba digamos, la vulgarización de los sistemas de comunicación modernos, había los radioaficionados, y los radioaficionados estaban con su aparato emisor, su aparato que generaba la voz, estaban transmitiendo en una frecuencia, la frecuencia que te asignaban las autoridades. Decían, si tú eres radioaficionado, vas a tener esta frecuencia, y solamente en esta frecuencia estabas generando tu señal. Pero todo el resto de los radioaficionados se la pasaban tratando de encontrar voces. Y entonces Sí, estaban moviéndole a su dial en su aparatito, tratando de sincronizar con alguien hasta que encontraban alguna señal, que alguien que pedía auxilio o alguien que ofrecía algo, en fin, eran generalmente asuntos de emergencia. Pero aquí me viene la idea, y eso el ejemplo que quería poner.
no es que fuera la suerte o la mala suerte o el destino, realmente se sincronizaba. Yo estoy transmitiendo en la frecuencia X y cuando tú le mueves a tu aparatito llega el momento en que te sincronizas con mi frecuencia y Claro, entonces me escuchas, pero mi sí, señal estuvo todo el tiempo ahí volando a tu alrededor. En así tu es. casa, en tu oficina, donde tenías tu aparato, mi señal siempre estuvo ahí rodeándote. Tú no la captabas porque no lograbas sincronizar tu aparato con el mío. Esto quizás sea demasiado simple lo que estoy diciendo, pero a mí me gusta ilustrarlo así porque las personas que dicen esto no es cierto, son supersticiones, son casualidades y nada más, ¿no? Y no, yo estoy absolutamente convencido de que cuando sincronizamos, por ejemplo, las amistades, los afectos, estamos lanzando cariño, la estamos lanzando amistad o lo contrario, ¿no? Y cuando encontramos a alguien que esté sintonizado en ese ambiente, en esa frecuencia, pues vamos a hacer contacto, para bien o para mal. Y es lo que le Y- llaman, ¿por qué hubo química entre dos personas que se vieron por exacto, primera vez, claro, ¿no? claro, Por claro. qué hay esa química? ¿Por qué se entienden? ¿Por qué Positiva o se negativa, comunican? positiva o negativa, pero existe, ¿no? Claro, ¿Te claro. parece el ejemplo adecuado, Joel? Más Lo que que, adecuado, Rafa, yo creo que finalmente este, esas ondas que viajan están en el universo. No somos capaces de verlas hasta que no tenemos una cierta sincronización. Y quiero decirte al respecto algo. Hay que tenerle respeto a estas cosas, no hay que jugar, por ¿no? No vamos supuesto, a jugar a ver qué tiramos y todo. O sea, el respeto que tenemos por el tarot es en la meditación, en la oración previa, en la meditación que se hace para poder entablar un vínculo entre tú y tu consultante, entre tú y el tarot, este, que determina un respeto profundo que permite abrir esa percepción, abrir el canal. Y entonces los chakras, nuestro árbol de la vida interno, debe alinearse y debe perfectamente sincronizarse con el otro. Entonces, tocar la mano, hablar con nuestro consultante, permitirnos escucharle, permitir también que él tenga esa apertura, que vaya con una confianza y con un respeto a entender, a conectar con el tarot. Yo creo que eso es muy importante. No claro, podemos estar jugando con esas claro. energías, no podemos estar jugando con nuestro propio espíritu, ¿no? Además, si no estás dispuesto a creer, si no estás dispuesto a aceptarlo, pues ¿para qué entras en ese juego, no? Sí, sí, No sí. tiene mucho sentido. Y por el otro lado, tú hablas ahorita de una palabra maravillosa que es el respeto. Si no estoy respetando la creencia de todo el sistema de tarot y del tarotista, si no estoy respetando todos esos misterios, pues la verdad es que no tiene caso que estemos perdiendo el tiempo o vacilando en ese sentido. Sí, y fíjate que aquí ya, digamos que entrando un poco más en todo esto, porque el tema es amplísimo, el tema lo podemos tocar desde la estética, desde la mística, desde la oración, desde la Jung y todo ello. Hay algo que a mí me parece importante que debemos comentar. Eh, Cuando se crea este tarot de Marsella, o bueno, cuando se crea el diseño, porque el tarot existe mucho antes del de Marsella, ¿no? El tarot como tal existe antes del de Marsella. Cuando se está dibujando este tarot, este, ¿qué crees, Rafa? Se imprimía con unas placas de madera. No sé si Claro. sepas, Sí, ¿no? por supuesto, así empezó la imprenta. Así empezó la imprenta. Entonces, primero las primeras cartas, como lo comenté la semana pasada, pues se dibujaban a manita, se hacían con pan de oro, se les ponía, puta, era carísimo hacer un tarot, porque cada carta se dibujaba a mano, Como ¿no? los libros incunables. Como los incunables. Bueno, los incunables ya estaban impresos, pero los primeros libros, los que se escribían a manita, sí ya estaban, ¿cómo se llama? Pues a manita, eran únicos, ¿no? Ahora, fíjate que los hacían, las primeras imprentas, las primeras impresiones del tarot, tipo Marsella, se empezaron a desarrollar en tablas de madera. Entonces tallaban la madera
y esta la usaban como un sello en unas placas de papel que luego eran cortadas y luego eran distribuidas, ¿no? Ahora, durante mucho tiempo estas placas se usaban y se usaban y se usaban y se desgastaban. Entonces, el siguiente impresor le mandaban a hacer una copia. A ver, hazte otra copia de la misma tabla, pero la hacía sobre la tabla y empezaban a perderse detalles. Entonces, fíjate que hubo un cuate que se llama Jodorowsky, que dijo, a ver, vamos a ver todos los tarots impresos que existan por ahí, de los que tengamos, y vamos como que a macharlos, ¿no? Vamos a ver qué los hace similares. Y entonces empezó a estudiar entre el tarot de Paul Marteau, entre el tarot de Jean Noblet, entre el tarot de Camoin, de la casa de la familia Camoin, etcétera. Sacó muchos tarots de la época de entre 1500 a 1600, incluso a 1700, y empezó a compararlos y a ver qué diferencias y símbolos y arquetipos tenía cada uno y creó algo que él llama la reconstrucción del tarot. Y lo hizo junto con una persona que se llama Camoin, de la casa Camoin, que imprimía el tarot de Jean Noblet en sus imprentas desde añísimos, ¿no? Y fíjate, Jodorowsky logra crear o restaurar el tarot de Marsella, basado en todo lo que probablemente pudo haberse perdido entre copia y desgaste de las tablas de tarot. A mí me parece esta una anécdota muy interesante y muy bonita, porque finalmente el intento de Jodorowsky y de Camoin para hacer el reconstruir el tarot me parece un esfuerzo bastante loable, muy, muy bonito, y que nos permite pues hacer una reconstrucción del tarot desde los primeros hasta los últimos y pues descubrir tal vez cosas que fueron quedando dentro de las tablas de madera de las impresiones. Y entonces genera un nuevo tarot que yo recomiendo mucho que si quieren acercarse al tarot de Marsella, consigan uno de esos tarots reconstruidos, pero no olviden también pues comprar los clásicos, el tarot de Jean Noblet, que es un tarot bellísimo, el tarot de Paul Marteau, etcétera, que finalmente siguen siendo del tipo Marsella y que pues pintan cosas muy bonitas y muy interesantes, ¿no? Es un magnífico consejo, Joel, porque ya estamos hablando de alguien que se quiere aproximar a la parte material, la parte artística Sí, del sí, tarot, y encontrar pues a lo mejor mensajes que se habían perdido durante el tiempo. Pero sin embargo sigo con el interés muy especial en el contenido real del sistema del tarot. Eh, sí. Voy a poner un ejemplo porque me gusta mucho utilizar los ejemplos como para clarificar mi mente. Por supuesto, estoy seguro que ustedes no necesitan tanta individualización, pero a mí me resulta cómodo hacer parangones, hacer ejemplos, simbolismos. Creyendo en Dios, creyendo en un ser supremo, podemos darle imagen o no. Alguna persona prefiere no darle imagen y cree simplemente en el ser supremo, pero hay quienes tienen una deidad, llamemos a Jesucristo, o llamemos a cualquier otra de esos personajes, y entonces lo plasman de una manera física, de una manera artística. Y entonces hay imágenes, por ejemplo, aquí en México, la devoción que se tiene a la figura de la Virgen de Guadalupe, pues es enorme. Son muchos millones de mexicanos que le tienen todavía una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues corresponde, según la historia, la tradición, a lo del ayate de Juan Diego y lo que tú quieras. Pero actualmente ya hay figuras, esculturas hechas en diferentes materiales que inclusive pues vienen de China, hay una patente en China, etcétera. Yo digo que ese tipo de representaciones no le dan ni más ni menos valor a la Virgen de Guadalupe. Para un creyente en la figura religiosa de la Virgen de Guadalupe, pues no importa si está hecha en escultura de yeso o de madera, si el ayate de Juan Diego es el que está aquí en la Basílica de Guadalupe, o es una reproducción hecha con las nuevas técnicas de serigrafía o lo que sea. Yo digo que la parte material física
pues es como para decorar y decir qué hermosa representación estás haciendo de Jesucristo. Pero vemos a la imagen de Jesucristo, por ejemplo, como un europeo de piel blanca y ojos azules, pelo rubio, y pues esta es una imagen de Jesucristo que quizá no esté muy cercana a la realidad de un hombre del Medio Oriente. Entonces, yo creo que estas representaciones no le dan ni más ni le quitan calidad o valor al al sentimiento que se significado. pudiera tener, ¿no? Al Claro, mensaje que podría traducir. claro, Pues, en claro. ese sentido, Joel, a mí me llama un poco la atención, digamos, el trabajo enorme, porque es un trabajo exquisito de Jodorowsky, pues imagínate, investigar y traer la parte artística y renovar, reconstruir algunas cosas que estuvieron perdidas, ¿no? Es fantástico, pero el contenido cuando tú eres mi tarotista y yo te estoy consultando, ¿qué tan importante es que sea la carta de Jodorowsky o sea un tarot de 200 pesos que se encuentra en la tlapalería? Bueno, es que sí, podríamos pensar que el grado ¿cómo le diríamos? Como el grado de ¿De iniciático, confiabilidad? confiabilidad podría ser el mismo o debe ser el mismo, porque lo que estamos viendo es la representación del símbolo, o sea, lo que es el símbolo, ¿no? Así es. Así puede hablar una cruz de palma que un madero tallado y esculpido en la mejor madera. Los dos representan exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y aquí hay, fíjate, pero sin embargo, pese a esa situación en que el tarot que cuentas en Sonora, de a 100 pesos, el mercado de Sonora, que estén en cartas a un tarot que te cuesta 2,000 pesos y lo tienes que importar desde España, porque aquí en México no hay, el significado sigue siendo el mismo. Lo que te habla es lo mismo. Pero precisamente aquí hay algo que dice que no, y que yo he escuchado a muchos tarotistas eh, anteponer la idea, no, yo no leo Rider White, yo solo soy Marsella, ¿no? O yo no leo el tarot de Todd de Aleister Crowley. ¿Por qué? Porque yo solo soy Marsella. O yo no leo Marsella porque es complicadísimo, no se entiende, etcétera. Yo nada más leo el tarot de los gatos, ¿no? Que ese es el que me encanta. Eh, Entonces, si partimos de este punto, Rafa, donde la simbología del tarot demuestra el símbolo, lo que determina, lo que habla, este, ¿por qué ha habido esta férrea encontronazo entre las escuelas propias del tarot, ¿no? Yo creo que un buen tarotista debería conocer las escuelas iniciáticas y tener esa apertura al entendimiento, porque yo tengo un tarot, por ejemplo, el tarot de Luigi Scapini. Luigi Scapini, un italiano de toda una formación tarotista en su vida, le encargaron reconstruir el tarot Visconti Sforza, ¿no? El tarot Visconti Sforza no estaba completo, le hacía falta la carta de la torre y la carta del diablo. Y entonces le dijeron a Luigi Scapini, oye, tú, basado en la estética del tarot de los Visconti Sforza, reconstruyebasnos unas cartas para integrarlas y poder hacer una edición facsimilar de estas cartas. Y Scapini pinta las cartas, las reconstruye, digámoslo así, las incluye en el tarot y así se vende uno de los tarots, el tarot de oro que se vende actualmente, viene con las cartas reconstruidas de Luigi Scapini. Bueno, Luigi Scapini también hace su tarot, es un hermano masón también, y fíjate, si tú vieras el tarot de Luigi Scapini, pues es un tarot que se sale de todos los convencionalismos del tarot de Rider White, del tarot de Marsella, del tarot bueno, de los clásicos, incluso del de Aleister Crowley. Es un tarot muy, muy interesante. Pues este tarot lo que hace simplemente es agregar símbolos desarrollados posteriores a la creación de los tarot de Marsella, y él agrega símbolos adicionales a la misma carta, símbolos que significan exactamente lo mismo que quiere decir la carta. ¿Me explico? O sea, Sí, ponemos la carta del colgado que está en el tarot de Marsella, es un hombre que está
colgado de cabeza, atado de un pie. Bueno, hay tantos significados tan hermosos que habla del colgado. Entre uno de ellos habla acerca de la abnegación, ¿no? Bueno, abnegación, estar colgado porque yo quiero, asumir la responsabilidad del castigo o asumir la responsabilidad del dolor, etcétera. Es una idea, ¿no? Un sacrificio por alguien podría ser. Bueno, Luigi Scapini elabora su carta del colgado y él la dibuja, la arma y coloca al mismo tiempo signos adicionales. Son cartas bellísimas, con todo el estilo viscontiano, ¿no? Y agrega, tal vez ahí, no sé si se llega a enfocar, este, ahí se ve, por ejemplo, un cordero sacrificado, ¿no? Sí, Un sí, símbolo de la abnegación. Ahí se sí. ve un pelícano que se está sacando el corazón de su vientre y dándoselo de comer a los polluelos. Un símbolo de abnegación. Entonces, lo que hace Luigi Scapini con todos los arcanos mayores de su tarot es precisamente agregar símbolos o figurillas que significan lo mismo que la carta y los hace en una estética diferente, ¿no? Y yo creo que esto refuerza el punto de que estamos hablando. No es precisamente lo artístico, lo bonito, sino lo que quiera representar el arquetipo y la idea primigenia de la carta de tarot en su origen, ¿no? La idea universal en su origen que quiere representar. Y cómo ésta conecta mediante esa sincronía con el espíritu, el alma, en ese respeto que se tiene para con el tarot, y puede entonces comunicarte y empezar a hablarte como un libro abierto en donde tú puedes verte, le llaman el espejo del alma, ¿no? Donde tú puedes reflejar. Ahora dame una explicación, Joel, una cosa que me inquieta. Sí, Eh, Vamos a ponerme en el caso de que yo soy el consultante sí, y como consultante no tengo la preparación ni el conocimiento. Es más, a lo mejor nunca he visto con detenimiento una carta del tarot, no las conozco, pero tengo problemas o tengo necesidades, en fin, me siento impulsado a consultar a un tarotista. Me acerco al tarotista y incluso, dependiendo, no importa mucho la tirada, ni importa mucho el sistema, como sea, vamos a tomar en consideración una carta. Esa carta es la que me va a dar la respuesta de lo que yo pregunto. ¿Por qué puede influir en mí una carta que ni siquiera conozco? pues yo no creo que influir. Yo creo que lo que hace el tarot es precisamente es sincronizarse. Esa carta no salió por azar. Esa, como bien lo dijimos hace un rato, tú no piensas en alguien y te habla por teléfono por azar. Tú no estás caminando por ahí y te encuentras algo que estabas buscando por azar. Se encuentra porque has abierto tu espíritu a entender y a encontrarte con esa señal que está volando en el cielo, en el ambiente, en el cosmos, en nuestras otras dimensiones en donde nosotros no estamos habitando. Es claro, y lo hemos también dicho en muchas de estas pláticas, que las dimensiones que están alrededor de nosotros existen y ahí se mueven mundos paralelos que también no tenemos pleno conocimiento de los mismos, ¿no? Ahí se desarrolla el espíritu, ahí se desarrollan ciertos otros espíritus, etcétera. No es tema para hoy, pero podemos tocarlo después, pero simplemente con que entender esa parte es saber que la carta no es que influya, sino simplemente se conecta contigo y te dice algo que tal vez no estás viendo o de lo que no eres sensitivo de observar. La carta te va precisamente a decir, el arcano que salga, te va a clarificar lo que está pasando, lo que puede pasar, lo que hay en tu inconsciente, lo que determina esa sincronicidad. El tarotista debe estar vinculado en amor y en respeto con la persona y en conciencia para que el significado del símbolo pueda saber cómo se sincroniza con la otra persona y cómo ésta le hace sentido entender algo de esa carta. Ahora, algo muy importante, el consultante puede no conocer las cartas, puede no conocer de historia de tarot, puede no conocer, esto es un Marsella, esto es un Scapini, esto es un tarot de Crowley, puede no
hacerlo, puede no hacerlo, es más, ni le interesaría, pues lo que sucede es precisamente en que al ser símbolos y significados universales, el consultante los ve, los ve, no necesita ver otra cosa, los ve, es como cuando tú sonríes, yo sé que estás feliz o que estás sonriéndome, que me estás comunicando, cuando aún el arcano sea muy complicado y se vea raro, va a comunicar algo. El arcano le va a decir algo, le va a hacer sentir, le va a explotar algo al consultante que él va a entender algo. ¿Y qué crees? Eso que entiende está apegado directamente a la idea primigenia del arcano. Entonces, ¿por qué? Porque son ideas primigenias, porque son arquetipos, porque son ideas universales. Entonces, cuando vea el arcano, lo que lo haga sentir, lo que lo haga interpretar, él, la emoción que pueda él tener partícipe, pues va a ser clara, porque el símbolo habla solo, el símbolo se muestra, ¿no? Y eso le permite a la persona comunicarse con el tarot. Y ahí es lo que dijéramos, ah, es magia, no, es incongruicidad, es mística, es confianza, es espíritu, es respeto por el arquetipo, por el símbolo, por el significado. Ahora, me encanta eso, como lo acabas de explicar, porque creo que esto es algo que debiéramos de dejar muy claro pues en la gran masa de personas que no son especialistas, que no conocen muy a fondo todo este mundo de las ciencias del espíritu. Lo que decíamos en nuestra banner, Joel, la otra ciencia. Sí, pensar en que todo debe medirse y pesarse y si no, no existe pues es negar la realidad, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es muy importante, porque aquí viene el asunto del respeto por el tarotista, por la persona preparada. Las cartas son simplemente unos cartoncitos con dibujos, no tienen ninguna capacidad de nada, pero volviendo a los ejemplos que utilizo, un bisturí, un bisturí es una navajita. Y un bisturí lo puedes comprar en las tiendas de equipos paramédicos y te cuesta 200 pesos. Eso es un bisturí. Pero lo que realmente vale del bisturí es todo el conocimiento y la habilidad, la capacidad, la práctica del cirujano. Claro, Si yo pretendo irme a la tienda a comprar un bisturí y con eso abrirle el corazón o el estómago a un ser amado, pues voy a cometer una terrible tragedia, voy a cometer un terrible error. Y creo que en este tipo del mundo del espíritu, podríamos pensar en instrumentos como el tarot y como muchas otras cosas, que no es tan sencillo como de ir a la tienda y así de una manera ociosa decir, deme un tarot y yo voy a leerle las cartas a mis compañeros de trabajo y hasta les voy a cobrar 50 pesos por cada tirada y cosas por el estilo. Son asuntos que deben tratarse con todo el respeto. Y las cartas efectivamente tienen su valor artístico y la calidad del material y todo eso que dices, pero yo creo en una, no sé si es correcto el término, pero una carga espiritual, una carga esotérica que se le da a las cartas con el conocimiento. Y entonces un tarot debidamente preparado con la carga espiritual va a responder de una manera que puede entrar dentro de la descripción de lo mágico. Va a sí, responder de manera mágica, diferente a una carta simplemente que es un cartoncito de la cantina, ¿no? Donde jugamos el conquiano, jugamos el pócar o lo que sea. Es completamente diferente cuando le estamos dando la intencionalidad, sí, Joel. Y entonces estamos hablando en este mundo ya de la parte espiritual. Y por eso me gusta mucho esta trayectoria que tiene la institución masónica, que pues podemos comentarlo con toda libertad. La carrera masónica pues, se va dando por grados. No hay una manera de decir, pues me inscribo en este club de masones y les pago una cuota y ya con eso tengo. Es como tratar de tomar un curso de paciencia y de que sea un curso rápido, ¿no? sí, Entonces, la carrera masónica nos va llevando por diferentes niveles. Y uno de los niveles es justamente algunos grados que se dedican a la parte que le llamamos esoterismo
o la parte mística o la parte espiritual, la otra ciencia. Y yo creo que es muy conveniente que esto me quede muy claro. Hay personas que quieren entrar a la masonería solamente a estudiar eso. Dice, me encanta entrar en un asunto de magia y de ocultismo, entonces me voy a inscribir con los masones y ahí voy a aprender. Pero la verdad es que para entrar a ese mundo espiritual se requiere toda una preparación, Joel, se requiere Sí. un desarrollo intelectual, un desarrollo filosófico, y bueno, no nos estamos dando aquí baños de grandeza, pero si no logramos tener una trayectoria escalonada y avanzar poco a poco en todo e ir comprendiendo cada uno de estos misterios sin dejar huecos, porque pues no un médico cirujano que se brincó el tercer semestre o el cuarto semestre no los estudió, pues no va a estar completo. Entonces, si dejan huecos en su carrera masónica y se quieren dedicar exclusivamente al mundo esotérico y espiritual, creo que tendríamos problemas. ¿Tú cómo lo ves? Graves. Y muy graves, Rafa, porque finalmente yo siempre hablo del respeto que se le tiene que tener al tarot, a la meditación, a la oración. O sea, tú no puedes ir por la calle pidiéndole, Diosito, por favor, ayúdame, ahora sí que de este examen, o sea, eso es estar jugando y es tentando a Dios. Es ir por la vida tentando a Dios, ¿no? Tú no puedes ir por la vida ahí aventando las cartas y diciendo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. No, o sea, el masón tiene que entender 5 grados atrás, antes de empezar a estudiar la mística, debió haber entendido qué es el simbolismo del primer grado, debió haber entendido qué es la quinta esencia en el segundo, debió haber entendido cómo enseñar a los demás en el tercero, debió haber entendido lo social y lo político en el cuarto, debió haber entendido religión y mística en el quinto, debió haber entendido mucha política en el sexto, y con ese bagaje cultural poder empezar a acercarse al, al filosofismo, ¿no? Y en este Claro. filosofismo empezar a entender cómo funciona el espíritu. Y apenas si nos acercamos, Rafa, porque tampoco dijeron, ya sabemos, ¿no? No, Así por funciona, ¿no? supuesto, claro, claro, pero fíjate con los ejemplos, Joel, que los utilizo mucho porque la carrera masónica nos enseña mucho a utilizar el simbolismo, es decir, dejar un símbolo para que cada quien lo interprete con sus propias palabras y con sus propias ideas. Y diría yo, por ejemplo, un muchacho, una muchacha que quieren estudiar medicina y dicen, yo quiero ser especialista, por ejemplo, en cardiología. Entonces me voy a especializar en todas las enfermedades y los tratamientos para enfermedades del corazón. Perfecto. Entonces esa persona se va a inscribir en la Facultad de Medicina y dice, solamente me interesa el curso de cardiología, porque lo anterior y lo posterior es perder el tiempo. Yo solamente quiero ser un magnífico cardiólogo. Creo que esa persona estaría totalmente equivocada y sus resultados no van a ser profesionalmente aceptables. Entonces, de una manera similar, utilizo el parangón. Si entramos a la institución masónica solamente con un objetivo, sin pensar en toda la trayectoria, y no solo la preparación cultural, Joel, esto a mí me resulta muy importante de comentarlo con nuestros amigos, especialmente con los amigos que no están dentro de la institución. No es un conocimiento enciclopédico, ni es un conocimiento como el que se da en las facultades universitarias. Es todo un modo de vida la masonería, Joel. Entonces, si no vamos pues domando al potro, si no vamos aprendiendo toda la disciplina, la constancia, la permanencia, la lealtad, la sinceridad y el respeto, si no se desarrolla todos esos ramos de la personalidad de un adepto, pues no podría estudiar exclusivamente la cardiología. ¿Cómo estudiar cardiología alguien que no tiene la capacidad de poner un curita o de tomar una temperatura o de ver en qué consisten los primeros grados de la carrera médica, ¿no? Entonces, en Oh, la sí, institución masónica yo lo veo así. sí, qué lamentable que de repente haya muchos hermanos que intenten acercarse a la masonería porque ahí se guardan los grandes secretos que develarán el nuevo orden mundial o las relaciones políticas o las relaciones nada más de conveniencia para allegarse a algún recurso, o algún puesto o algún trabajo o algún cliente.
y qué lastimoso todavía es más cuando se piensa que la masonería es solo esoterismo, es solo tarot o runas o estas cosas. Entonces, a empezar a entender la masonería como un sistema de aprendizaje que, que sin dogmas y sin prejuicios te muestra ideas que tú debes y tienes que estudiar a fondo y que gracias a los talleres masónicos puedes dentro de los mismos discutirlas, proponerlas, estudiarlas de una mejor manera, con la opinión de todos los hermanos. A mí me parece que es pues la mejor escuela de filosofía que puede existir, ¿no? A algunos les desespera, Rafa, lamentablemente a algunos les desespera, no están, hay que tener estómago también, como dicen por ahí, hay que tener estómago para terminar un mal libro, ¿no? Hay que tener estómago para entender una idea, hay que tener estómago para aceptar algo que no es lo que yo estaba pensando. Y a veces nos cuesta trabajo vomitar lo que traemos dentro para poder asimilar algo nuevo. Entonces es difícil, pero yo creo que hay un valor que la masonería regala y que es gratuito y es inherente a la masonería que se llama la fraternidad, ¿no? La gran fraternidad universal permite que el abrazo y el amor entre los hermanos prevalezca por encima de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces Claro. tú puedas acercarte a que tu estudio sea más llevadero, ¿no? Y a que tu acercamiento al espíritu, al desarrollo de la conciencia, al desarrollo de tu ser social, pueda ser más llevadero. Y eso creo que la masonería, solo la masonería lo provee, ¿no? Y esto traspolado a lo que estamos tratando hoy, a nuestro tema de hoy, que es el tarot, Joel, y aprovechando toda tu experiencia, tus conocimientos, que son muy vastos, creo que también es una carrera que deberíamos de tomar en ese sentido. No se vale nada más, pues voy a ver un ratito de YouTube y ahí me van a dar todo una Ah, pues, lección de cómo manejar el tarot y con esto sí, ya sí, soy claro. experto, ¿no? Entonces, el hecho de pensar que es tan simple como ir a comprar al mercado Sonora una cartita de esas que dices valen 100 pesos y ahora tomo un tutorial en YouTube y ya soy un experto tarotista y además abandono todo lo demás, ¿no? No me importa ni el respeto por los demás, ni la fraternidad, ni el cariño, ni la carrera de estudios, ni mucho menos. Yo ya con mi tutorial de 8 minutos en YouTube, ya soy tarotista. Creo que eso es muy delicado y Vivimos en debería, un mundo de la inmediatez, ¿no, Rafa? Donde también esperamos que todas las cosas sean inmediatas. O sea, el TikTok no tienes que rebasar más de 20 segundos para dar una idea, o el comercial no debe rebasar tanto tiempo para decirte lo que tiene que decirte. Y en esta inmediatez de consumismo, pues también queremos que así sea todo, cuando debe ser un proceso incluso hasta de la evolución de nuestra propia personalidad, ¿no? claro, sí, tú no puedes, no podrías ser tarotista si no te has impregnado de todo el conocimiento y la mística del tarot. Y Claro. decíamos la semana pasada algo muy importante, que aprendas a leer lo que está escrito, porque si lo que está escrito tú lo interpretas a tu gusto, con tus prejuicios y con tus dogmas, pues vas a mentir. Lo peor de todo es que vas a confundir a todos los demás y ya la confusión que tú puedes tener por dentro, pues la compartes. Entonces, si la carta dice tal o cual cosa, tú tienes que tener mucha paciencia, mucha experiencia, mucha seriedad para decir, la carta dice esto. No es lo que a mí se me antoja. Y esto ocurre lo mismo para leer un libro, para leer un anuncio, para leer cualquier cosa. Uno acostumbra a ver las etiquetas de los productos del mercado y los lee tan rápido que interpretas lo que a ti se te antoja. Y cuando Sí. lo ves con más cuidadito, dices, no, aquí no decía que era queso, sino que era un producto similar al queso, ¿no? Entonces ya Sí, ya no es queso, ¿no? Claro. no es que te hayan engañado, te engañaste tú. Sí, y Y lo fíjate que, vemos, sí, perdóname, sí, no, dime. que muchos tarotistas o mucha gente que se dice tarotista dice, no, es que cuando yo tiro las cartas, yo escucho mi intuición. Híjole, ahí es cuando me empieza a retorcerse en el corazón. No, no, es que escucho a mis muertos, lo que me dicen. Pues si escucha a tus muertos, escucha a tu intuición, ¿para qué tienes el tarot?
entonces no lo estás leyendo, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo, pues a mí me da, pues, pues mejor desarrolla escuchar a los muertos, o desarrolla, mejor desarrollar tu intuición, ¿no? O No cómprate, desarrolla. cómprate un gorro como el de Merlín y ya con eso eres mago, ¿no? Pues Sí, sí, sí. un gorro de esos que venden también ahí en el Mercado Sonora para las fiestas infantiles y pues con lleno de estrellitas y demás y dices, pues yo ya soy mago, esto no puede ser así. Y esto me retrotrae rápidamente a lo que nos está ocurriendo en las redes sociales, Joel, que vemos que, por ejemplo, se sube ¿cómo le llaman? Post o le llaman un mensaje que dice X cosa muy simple, muy sencilla, y se desarrollan unos hilos de conversaciones que se van por otro lado, a otro mundo. Estamos hablando, nos decía mi querido hermano y amigo, nuestro querido hermano y amigo Luis Landini, nos platicaba una anécdota muy interesante de un niño al que el maestro lo regaña, no sé qué, y dice, pues sí, yo lo hice, pero ya probó el mole de olla de mi mamá. Y el maestro se queda así y va con el director y total se hace una cadena y todos reclaman lo mismo. Sí, todo eso que ustedes dicen sí es cierto, pero ya probaron el mole de olla de la señora y que no tiene ninguna relación con lo que está diciendo. Y en las redes Es sociales me consta, porque lo he probado en muchas ocasiones, tú mandas un mensaje que es sencillísimo, concreto, una simple idea, una sola idea plasmada y da lugar unas discusiones en las que hasta acaban ofendiéndose unos a otros. Y a ti te sí. apestan las patas, pues a ti te apestan más, y cosas que no tenía absolutamente nada que ver con el primer mensaje. Esto a mí me preocupa mucho porque nos demuestra que las personas cada vez sabemos leer de menor calidad, con menor interés o con menor cuidado lo que estamos leyendo. Y si eso se traduce al tarot o algún otro sistema de adivinación o algún sistema de interpretación de la realidad, pues es muy peligroso, Joel. Claro, imagínate un psicólogo, ay, es que te vi enojado. Eres de mal carácter, así de que te voy a recomendar tal pastilla, ¿no? Híjole, qué difícil sería empezar a partir de tu intuición o de tu interpretación vaga, de tu curso de YouTube, entender la realidad de alguien que viene enfermo, de alguien que viene de otra manera, ¿no? Joel, Entonces, como siempre me siento feliz de estar platicando contigo, pero el reloj es terrible, es un monstruo que no un nos... minuto y no hemos leído ni un solo comentario, Rafa. Permíteme hacerlo de manera A ver, rapidísima. por favor. El primero que comentó Joel Gutiérrez, un servidor. Abrazo fraterno para todos. Muchas gracias. Georgina Cabrera. Yair Jiménez, el paje es la J. Sí, efectivamente, el paje es la J. Osota, es igual, lo mismo con ese. Dice Uriel Jiménez Verde, saludos, queridos hermanos, psicomagia, práctica aplicable, muy interesante charla. Muchas gracias por escucharnos, Uriel. AFC Flores dice, qué gusto que continúen con el tema. Con todo respeto, sí me gustaría escuchar más al maestro Joel. Muchas, muy claras sus ideas. Hombre, gracias por tus palabras, señor, mi querido hermano Flores. Pues luego platicamos, échame un mensajito y platicamos más a gusto del tema, no te preocupes. Emanuel Benito, siempre también nos acompaña, Cos Arámbula. Saludos y buen fin de semana, queridos hermanos. Todavía en camino a casa después de la jornada laboral. Pues qué gusto que nos esté escuchando camino a casa. Es un deleite. Gracias por contemplarnos en tu valioso tiempo, mi querido hermano Emanuel. Norberto Manuel Guerrero Cortázar dice, muy buenas noches, queridos amigos, excelente el tema, me encanta, saludos, gracias, nos encanta que estés con nosotros. Claudio Héctor Serna, gracias por compartir conocimiento y sabiduría, es una plática muy constructiva, deberían hacer otras más. Ojalá vamos a intentar hacerlas más en tanto podamos y nos sigan aguantando, pues aquí estaremos, ¿no, Rafa? Claro, son Abrazo temas fraterno. interesantísimos. Yair Jiménez dice, muy interesante, acabo de pedir un tarot. Espérate, Yair, ahorita vamos a ver cuál tarot pides, y te recomendamos algunos. un, un chiste, tú pide el tarot que quieras. Finalmente, como decimos, significa lo mismo. Acá te ayudamos a entenderlo. Maribel Montes, muy buenas noches. Toda mi admiración a su conocimiento y constancia que ustedes van adquiriendo. Saludos cordiales, muchas gracias. Saludos para ti. Xochitl Hernández, muchas gracias por escucharnos siempre. Soy tu fan, Xochitl. Me parece que el estudio también hay que sentirlo. Y felicitaciones por la charla al querido hermano Rafa y Joel. Gracias, Xochitl.
siempre. Frida Sánchez de la respetable Logia de Hermanos Flores Magón. ¿No les parece curioso que efectivamente la sociedad en la actualidad está acostumbrándose a la inmediatez? Vemos videos cortísimos, artículos muy dirigidos, incluso las interpretaciones humanas, este, representan un compromiso a medida del rechazo del esfuerzo a largo plazo, ¿no? Rechazan el esfuerzo a mediano largo plazo. Sí, interesantes los comentarios que también nos comenta Frida, ¿no? Muchos apelan a lo racional, a lo tangible, y por eso rechazan el tarot, aseverando que proviene de una mera interpretación vaga de alguien que decide hacer tiradas al azar, sin saber que detrás de una lectura correcta de tarot debe haber mucha preparación y mucho estudio. Muchas gracias por tus comentarios, Frida. Es cierto, así es. Pero en este mundo tan de inmediatez, pues pasa lo contrario, ¿no? Mi hipótesis es que precisamente a causa de la cultura de la inmediatez, muchos se denominan tarotistas. Y este sesgo se propaga incluso hasta en aquellos que se consideran más racionales. Bueno, un abrazo afectuoso a todos. Pues ya, todos los saludos. Muchas gracias por Gracias, Joel, muchas acompañarnos esta gracias. noche. Joel, querido, digamos redondeando, ¿cuál sería, digamos, la recomendación que con tu experiencia darías a alguien que quiera aproximarse a estos conocimientos del tarot? Desde luego yo los invitaría a seguir una carrera como es la de la masonería y allí entrar en otros renglones e irse especializando. Eh, si alguien quiere aprender cardiología, pues yo le recomiendo que entre a la Facultad de Medicina y después de ser médico cirujano, que se especialice en cirugía de corazón. Pero bueno, ¿cómo recomendarías la aproximación a ciencias como el tarot? Yo creo que primero empezar a entender, el tarot llega a la vida de alguien en el momento indicado. También es un hecho de sincronicidad. O sea, no va a llegar ni antes ni después. Si esta charla te ha tocado el corazón o la mente, el espíritu, y decir, voy a comprar mi tarot, como lo acaba de decir, yo acabo de pedir uno. Bueno, era un momento, también era sincrónico, ¿no? Pero antes de dar ese gran paso, empezar a ver la carta y decir, me significa o algo así, debes darte cuenta o debes reconocer en qué momento de tu vida te encuentras, en qué momento de evolución de conciencia estás. Y esto, pues es mediante la meditación, mediante el estudio, mediante la paciencia y ciertamente mediante la integración a grupos donde puedas escuchar a otros, ¿no? La masonería creo que es uno invaluable al que tú te puedes acercar para empezar a entender no solo el tarot, sino de dónde deviene y cómo se coordina, no solo con un aspecto, sino con muchos otros alrededor, ¿no? Y entonces, hasta que tú no seas consciente de tu sociedad, de tu mística, de tu religión, de tu vínculo con Dios, con el mundo, de tu sombra, de tu ánima, no podrás entender qué es el tarot, ¿no? Entonces Y de, estamos lejos, pero muy cerca de poder entenderlo si estamos dispuestos al estudio, ¿no? Dispuestos a, a quitarnos los prejuicios y los dogmas de nuestro corazón, ¿no? A quitarlos, saber cómo fuimos educados. Es bien importante esto. y entre esos niveles de conciencia que mencionaste, que me encantan, Joel, pues uno de ellos es precisamente el saber tus valores, tus capacidades, tu contenido, tu espíritu. Si niegas alguna parte de eso, de lo que estás hecho, y solamente dices lo que la báscula dice y lo que la cinta métrica puede darme, eso soy yo, pues eres 80, 70, 100 kilos de carne, y eso pues no es un ser humano. Entonces, lo que estamos hablando nosotros es toda una espiritualidad, todo un mundo complejo que debe entenderse. Joel, querido, te agradezco mucho. Seguimos, creo que es un tema, como nos dicen nuestros amigos internautas, es un tema interesantísimo. Por supuesto, es muy difícil que pudiéramos decir, ya lo agotamos, tiene muchísimos recovecos, pero creo que hoy hemos incidido de una manera que a mí me encantó. No es específicamente hablar de las cartas de un tarot o de 10 tarots diferentes, no es la parte artística, no es la parte material, sino es todo el contenido que pudiera tener. Inclusive nos faltó un poquito el análisis sobre las teorías de Jung,
pero yo rebatiría y me atrevería a rebatir un poquito todo el enfoque que el psicólogo Jung le dio al tarot, porque estaríamos hablando de alguien que se va a tirar las cartas a sí mismo y no estaríamos hablando de la otra parte, la interpretación que da el consultante, perdón, el consultado para el consultante. Entonces, yo creo que allí estaría muy, muy interesante que incidiéramos en ese tipo, en ese aspecto del tarot. Joel, querido, Sí. te agradezco mucho. ¿Quieres despedirte con algo? No, no, nada, nada. Yo quiero despedirme con agradeciendo mucho el esfuerzo que te tomas, Rafa. Siempre es muy loable que los viernes estés dedicado a esta, en tanto pueda acompañarte, en tanto me invites, yo gustoso estoy aquí contigo, no solo para hablar de tarot, vamos a hablar de política, de historia, de economía, de filosofía, de comunicación. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir siendo masones, invitando a los demás compañeros y hermanos a que se unan a sus talleres, asistan a sus talleres, se empapen de lo que es la masonería y entonces puedan acercarse al tarot, puedan acercarse a la fraternidad, puedan acercarse a su religión, puedan entender eh, muchas otras cosas, cábala y mil cosas que hay, ¿no? Incluso Sí, a por los... supuesto. Conozco, y me da pena reconocerlo, pero conozco a muchas personas, hombres y mujeres, que alguna vez se iniciaron en una logia masónica y el resto de su vida dicen que son masones y yo no los podría reconocer como tales. Mi querido Joel.